Cuentan que en el Viejo Oriente un maestro solía andar el camino con un grupo de alumnos que mientras andaban con él el camino, aprendían las lecciones y se iluminaban. En una ocasión iba aquel maestro con un alumno y llegaron a un pueblo. Era un pueblo pobre, un pueblo yermo, un pueblo casi desértico. Aquel pueblo era tan pobre que solamente tenía un recurso, una vaca. El pueblo vivía de la vaca y de lo que ésta producía, la leche de la vaca, los quesos que hacían con la leche de la vaca, la mantequilla. Y era un bien preciado para todos ellos, pues era el único recurso del que proveían todas sus necesidades. Aquella noche se fueron a dormir el maestro y el alumno, que fueron bien hospedados. Y a medianoche, mientras el alumno dormía, sintió algo. Era el maestro que lo despertaba y que le hacía signos para que lo siguiera hasta donde él iba. El alumno, desconcertado, caminó detrás del maestro hasta que llegaron al establo, justo donde la vaca solía descansar. Abrieron la puerta del corral y el maestro le hizo una señal al alumno para que ayudara a jalar la vaca. Empezaron a caminar con la vaca por la vereda y a subir la colina hasta que llegaron hasta el tope de la colina. Y en el tope de la colina llegaron hasta el acantilado. Una vez que estuvieron ahí, el maestro le hizo una señal al alumno para que juntos desbarrancaran a la vaca. Desde luego, el alumno no podía creer lo que el maestro le decía en ese momento, pues iban a terminar con el único recurso de aquel pueblo, iban a dejar totalmente en la pobreza a aquellas personas. El maestro, sin embargo, con firmeza y delicadeza insistió y juntos desbarrancaron a la vaca. La miraron caer por el acantilado y deshacerse cuando llegó al fondo. Entonces el alumno perplejo volteó a ver al maestro y el maestro simple y sencillamente le hizo la señal de que debían ahora correr, porque lo más probable es que el pueblo, cuando se despertara y viera lo que había pasado, iban a agredirlos. Corrieron pues y se pusieron a salvo. Una vez a salvo se separaron y pasó mucho tiempo antes de que el alumno volviera a aquella región para comprender finalmente la lección aquella de su maestro. Pues cuando él llegó a aquella región, no se reconocía aquel pueblo desértico, aquel páramo yermo, aquella soledad. Al contrario, aquella región era una región próspera, estaba llena de fertilidad, llena de árboles, llena de frutos, llena de abundancia. Aquel alumno no podía comprender cómo este sitio, este poblado, era exactamente el mismo que había visitado años antes. Entonces detuvo a alguien en el camino y le preguntó cómo era posible que este pueblo hubiera arrancado con tanta prosperidad. Y el poblador de aquel pueblo entonces le explicó: mire, hace años nosotros éramos pobres y pensábamos pobremente. Nos relacionábamos con las cosas desde una creencia de escasez. Pero sin embargo, una noche, no sabemos bien cómo, la vaca de la que vivíamos y que nos dotaba de todos los recursos se escapó del corral. Caminó la colina y se cayó por el acantilado. Y en ese momento enfrentamos una terrible crisis dentro del pueblo. Fue la crisis la que nos llevó a juntarnos, a dialogar, a pensar, a activar recursos que nunca habíamos puesto en juego. Y siguió contándole la historia y el alumno entonces apenas empezó a comprender la lección aquella del maestro. Uno de los lenguajes que nosotros utilizamos a veces con los cuentos es el lenguaje de los arquetipos. Este cuento está muy alineado al arquetipo del destructor. El cambio no sobreviene si uno no suelta el pasado de alguna manera. El cambio no sobreviene si uno no logra identificar aquello que tiene que dejar ir para que entonces el nuevo presente ocurra y el futuro se desenvuelva. El cuento es bastante evidente en este sentido. Hay algo que tienes que dejar ir, algo que de alguna manera estabiliza y representa el status quo de tu momento actual, y tienes que enfrentar un momento de crisis y de inestabilidad para poder descubrir qué es lo que hay detrás en el horizonte. La pregunta para cada uno de nosotros finalmente acaba siendo, bueno, ¿y cuál es tu vaca? ¿Cuál es la vaca que tienes que desbarrancar el día de hoy para poder devenir en quien estás llamado a ser?